Muy buenas noches. Este viernes 23 de mayo, saludamos a todos los que están presentes, que están concurriendo a este Diálogos en Café, auspiciado por Marcos Escudero. Y queremos, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes, pero ante todo, agradecer la disponibilidad de Rubén Ferrufino de compartir esta noche con nosotros el estudio, la propuesta que le ha llamado Bicentenario, esbozada y trabajada ampliamente por la Fundación Milenio para poder enfrentar la crisis, pensando Bolivia desde el Bicentenario. Y queremos agradecer esta disponibilidad porque creemos que es importante este estudio en la medida que no solo aborda temas económicos sobre los cuales vamos a hacer mayor énfasis esta noche, sino que también se ancla sobre varios otros pilares que miran el problema de una manera más integral, con desarrollo humano, desarrollo sostenible, gobernabilidad, varias dimensiones para enfrentar este contexto y clima de incertidumbre. Además de saludar a todos ustedes y a Rubén Ferrufinos, quien va a tener 20 minutos a 25 minutos máximo para poder hacernos una propuesta y hacernos conocer esta propuesta, quiero también agradecer a la aceptación y la presencia de tres comentaristas, que son José Luis Carvajal, que ha de dar su percepción, su comentario desde la perspectiva de el Frente Político de la Alianza Política Unidad, a José Luis Pérez por parte de Libre y a Franz Barrios, que viene en representación de Súmate. Valoramos muchísimo que desde las distintas sensibilidades políticas y propuestas políticas también se esté interviniendo para comentar esta propuesta a fin de enriquecer y generar puentes de diálogo y de convergencia y mirar dónde están los nudos. Y antes de terminar esta introducción, quiero simplemente leer las preguntas que hoy día orientan este documento, esta jornada, que son: ¿cómo se caracteriza la crisis actual desde la perspectiva de este plan bicentenario? ¿Cuáles son las tareas mínimas que se deberán abordar? ¿Cómo habría que avanzar en los temas fiscal, monetario, financiero? ¿Cuánto tiempo podrían resolverse estos problemas críticos? Pensamos en el mediano y en el corto plazo, y qué condiciones políticas se requieren. Pero además de ello, yo quiero simplemente cerrar esta presentación y decir que los comentaristas que tienen aproximadamente 10 minutos, quisiéramos que se rijan a los tiempos establecidos para que después tengamos una ronda de comentarios donde todos y cada uno podrán preguntar, hacer preguntas, hacer comentarios breves y nuevamente escuchar a quienes hoy día forman parte de este panel. Hay una frase que me ha gustado mucho del documento que dice así, y se refiere a que el plan bicentenario parte de la premisa de que todos estos frentes, el económico, social, ambiental y político, forman hoy un solo nudo. Desatarlo exige acciones simultáneas y coherentes. Adelante. Muchísimas gracias, José Luis. Nuevamente agradecemos a todos los presentes que están siguiendo con atención este foro. Y ahora sí le paso la palabra a Franz Rafael Barrios, representante en este caso de Súmate, de la Alianza Súmate, y darle la bienvenida y esperamos sus comentarios. Tiene 10 minutos. Buenas noches, Erika. Gracias, Roberto, José Luis Carvajal, Luis Pérez y a todo el directo auditorio. Inicialmente destaco el enfoque integral al vincular reformas estructurales como la consolidación fiscal, la transición energética del plan bicentenario, con agendas de inclusión social que no siempre se las toma en cuenta: digitalización, apertura comercial, apuesta por un nuevo contrato social, que también sugiere una reconfiguración institucional basada en el Estado de Derecho, en su reinstitucionalidad, la modernización, la profundización de las autonomías,
o revitalizadas, lo que resulta a todas luces clave para reconstruir la confianza ciudadana sobre la que giran muchas resoluciones en lo inmediato, ¿no? Dinamizar el desarrollo nacional en este bicentenario que nos encuentra sumido en una multicrisis. En otras palabras, creo que cada vez más somos quienes pretendemos construir un nuevo sentido común para superar la multicrisis, ¿no? Con diferentes matices, por supuesto. Aterrizando el plan de bicentenario, muy enriquecedor en cuanto a estadísticas y proyecciones a la propuesta de autonomía para Bolivia, Súmate, quisiera rescatar que bajo el título de transformación económica productiva, que nominalmente también hay una coincidencia hasta en ese aspecto con el plan, hemos contemplado una directriz de estabilización monetaria, en el que sí tenemos una coincidencia con el plan bicentenario, ya que compartimos el crítico diagnóstico sobre cómo el Banco Central ha sido degradado y cómo han sido las reservas internacionales netas depredadas. Frente a esto, planteamos un banco central independiente, como era el espíritu de responsabilidad fiscal de la Ley 1670 del Banco Central, que tenía como una de sus metas fundamentales garantizar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional, hoy venido a menos, muy a menos. Ahora, dado que la Constitución establece como competencia privativa de nivel central la política económica, la política monetaria, el Banco Central, el sistema financiero, el sistema monetario, entre otras. Nuestro programa prioriza la recuperación de la independencia técnica, que es algo que se conoce actualmente como ataraxia, partiendo desde el nombramiento del presidente por ternas propuestas técnicamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y esto si lo vemos en perspectiva con los siguientes asambleístas que tengan que llegar, va a requerir necesariamente de otra transformación a la que hacemos referencia en nuestro programa, que es la transformación política. Es un nuevo sentido de hacer política sobre acuerdos de repente más pragmáticos que programáticos, ya en ejercicio del legislativo, para viabilizar, por ejemplo, este tipo de transformaciones, como la devolverle la institucionalidad o la independencia desde la cabeza al Banco Central, que también va a pasar por blindarlo frente a presiones políticas, reconstruir las reservas internacionales, como se ha mencionado casi de forma uniforme, con énfasis en nuestro caso en el metálico, en el oro, ¿no? También para restituir el rol como ancla antiinflacionario del BCB, para también reafirmar su compromiso con la disciplina fiscal, que era su espíritu, y cerrar la vía del dañino financiamiento directo al déficit fiscal con el que han abusado durante 2 décadas. Asimismo, consideramos la reforma inmediata del presupuesto general del Estado de la gestión en curso, derogando todas las modificaciones a la Ley 1670, que ha sido totalmente ultrajada, ¿no? Justamente para violar mediante disposiciones espurias en cada presupuesto general del Estado, o en la mayoría de ellas, el carácter de independencia y facilitar financiamiento ilícito al sector público, sobre todo para empresas que todos coincidimos son en su mayoría deficitarias y causantes de esta multicrisis. Ahora, en cuanto a discrepancias no tan extremas respecto al plan bicentenario y el nuestro, hemos identificado algún matiz respecto al tipo de cambio que nosotros lo hemos denominado como orden cambiario, que es una de las directrices de nuestra transformación económica productiva. Consideramos que en un primer momento, bajo la actual multicrisis caracterizada por la inflación, la pérdida acelerada del poder adquisitivo, sobreemisión monetaria sin respaldo, recientemente han empezado a circular nuevas acuñaciones sin fundamento técnico más que en el espesor de las monedas de un boliviano, la aplicación de un tipo de cambio fijo, respaldado en reservas internacionales reconstituidas, para que de manera transitoria, pero por la urgencia, cumpla todavía una función de ancla nominal, para, sobre todo, traer confianza, restituir el tipo de cambio fijo y hacerlo un poco, o blindarlo de cierta forma ante la multiplicidad de tipos de cambio que se están descontrolando en la medida de que todas las aristas o las presiones de esta crisis social económica escalan cada día y todavía se agrava más con el componente político.
Ese es el primer momento, es decir, de conservar mientras se recapitaliza el respaldo, sobre todo en metálico, pero después, quizás una vez consolidada esa estabilidad, sí se puede estudiar la transición ordenada hacia un régimen de tipo cambiario más flexible, de repente con flexibilidad administrada, como ha mencionado, con el objetivo de liberalizar el mercado cambiario y reflejar con mayor precisión las condiciones del comercio exterior o la competitividad de la economía real. Pero en nuestra concepción, eso tendría que obedecer a un segundo momento tras estabilizarlo a partir del tipo de cambio fijo. También tenemos que mencionar que anticipar esta transición, es decir, hacer al revés, de flexibilizar antes de que reconstituir las reservas internacionales para devolver el poder adquisitivo al boliviano a través de un tipo de cambio fijo, bajo las actuales condiciones de fragilidad estructural, sobre todo, podría implicar mayor depreciación respecto del dólar paralelo, la fuga de capitales, el seguramente vaciamiento de lo que ya no, del rumor de reservas que se tiene y expectativas devaluatorias que agraven la distorsión ya existente en el sistema cambiario. Finalmente, sin perjuicio de atender a un enfoque profesional de la reestructuración del peso de la deuda que se ha identificado tanto en el plan como en las intervenciones precedentes de las otras organizaciones, Autonomía para Bolivia, súmate, antes que fijar o concentrar su voluntad en contratar más deuda pública para subvenir el problema de liquidez, pretende atraer lo que ya hemos establecido en una intervención previa en este mismo espacio, 10.000 millones de dólares a través de la venta anticipada de producción de litio. Esto considerando que a abril del 2025 YLB ha podido informar que cuenta con una certificación de 21 millones de toneladas de litio únicamente en el Salar de Uyuni, podría, bajo una modalidad de venta anticipada de producción por 10.000 millones, estimada a un precio promedio de $15.000 por tonelada de carbonato de litio, por ejemplo, implicar apenas el 3,17% de estas reservas supuestamente certificadas, porque aquí tenemos otro problema que lo hemos identificado en hidrocarburos. Parte de la solución en el tema energético y en la minería de minerales críticos es brindar seguridades. Una de las seguridades dentro de la jurídica compromete también, o comprende, mejor dicho, el sincerar, transparentar las reservas certificadas, tanto en hidrocarburos, que todavía hay un potencial, como también en este otro aspecto de la minería de minerales críticos de litio y de tierras raras. Si no tenemos la certeza, porque ya hemos podido advertir con escándalos de por medio la sobreexpectativa que en 20 años el gobierno que está por salir ha generado con falsas reservas, los famosos mares de gases, y en el caso del litio han dejado pasar precios que de repente tarden en recuperarse, pero que no son muy lejanos para poder materializar en lo que nosotros hemos concebido de transformación productiva con una vocación en ese tema de la minería del litio, ¿no? También coincidimos que en cuanto a responsabilidad fiscal, que es otra de las directrices, son tres: orden cambiario, estabilidad monetaria, responsabilidad fiscal, es urgente aplicar una reingeniería y optimización del tamaño del órgano ejecutivo. Coincidimos en el criterio de fusión, sobre todo, optimizando sectores estratégicos, de repente conservando las carteras tradicionales, ajustando inevitablemente a empresas públicas mediante auditorías, que la auditoría en esta gestión que se va a asumir va a ser muy importante para que se pueda ponderar cierre, asociación con privados o lo que se denomina también privatez selectiva. En cuanto a la reforma del presupuesto general del Estado que he mencionado, forma parte de un ajuste en cuanto a responsabilidad fiscal, al menos en nuestra perspectiva, que coincidimos con la del plan de bicentenario, pero quisiera, para finalizar esta intervención,
tratar de identificar los momentos. Cuando nos dicen si va a ser con shock o con gradualismo, al menos nosotros hemos identificado que las medidas de orden cambiario, de orden monetario y de responsabilidad fiscal sí podrían hacerse de forma inmediata. De hecho, es una necesidad. A diferencia de el país vecino de Argentina, de repente no lo hagamos con motosierra, pero sí con bisturí, porque son temas muy urgentes, pero que demandan esa precisión, ¿no? Eso sí puede ser inmediato o lo que se denomina de shock. Pero lo mediato y lo de largo plazo, que son las transformaciones, sobre todo, por ejemplo, vía ALP, nuevo código de energías que abarque hidrocarburos, que abarque hidroeléctricas, termoeléctricas, hidrógeno verde, que forma parte de nuestra intención de transición de la matriz energética tan postergado en más de 25 años, sí se requiera de mayor tiempo por el tema de el cómo primero garantizar gobernabilidad en el legislativo para impulsar transformaciones vía la Asamblea y este paquete de leyes urgentes en minería, en energía y en muchas otras áreas, como también, al menos desde nuestra perspectiva de APBB Súmate, el tema de la diplomacia del desarrollo, porque sabemos de que a partir de una cancillería y de un servicio exterior profesionalizado y con un enfoque de apertura de mercados, que abandone viejas prácticas, te pueden tocar las puertas internacionales para atraer inversiones, así como hemos mencionado lo del litio, también con la expectativa de perfeccionar la explotación de los combustibles y sin dejar de atender este urgente problema también que supone los más de 12.000 millones que nos supone que le ha supuesto al Estado en varios años la importación insostenible con subvención de hidrocarburos que en la propuesta de Manfred Reyes Villa se ha tratado de conseguir hablar con refinerías para optimizar la logística y de esa manera tratar de garantizar a un precio de 5 bolivianos durante 5 años con una variedad de contratos, diésel y gasolina, para quitar ese gran peso que se tiene, que también es fundamental a la hora de identificar el déficit estructural que esperemos se pueda solucionar cuanto antes. Por ahora esa sería mi intervención. Gracias.